Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 27 de septiembre cuando son las 22:39. Esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y de inmediato entramos en materia porque tenemos muchos invitados y muchas secciones, muchos temas que abordar hoy. Nos conectamos al Zoom, nos conectamos con el escritor, novelista, también experto en matemática, ingeniero, porque uno cree que hombre de letras y números, director de Espacio Público, Pablo Simonetti. Pablo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, pues. Bueno, ¿cómo ha sido uno de los coautores de los ya? ¿Cuántos son? Son decenas ya de informes de espacio. Más de 60. Más de 60, claro. De informes de espacio público que ustedes probablemente los han visto y han visto las repercusiones que muchos de ellos han generado. Para partir de general a particular, ¿cómo es, a juicio de ustedes y tuyo en particular, el manejo de la pandemia por parte de la autoridad sanitaria, Pablo? Mira, actualmente el manejo creo que es mucho mejor, es más afinado. Se ha desarrollado una serie de indicadores para poder saber en qué etapa o en qué situación estamos, indicadores de positividad, indicadores de trazabilidad, indicadores de ocupación hospitalaria, de incidencia de casos. Entonces, eso además define el camino que estamos siguiendo en este plan paso a paso, que me parece que también es un plan acertado, porque define una progresividad de las medidas de restricción, de las restricciones en general que se fijaron en un principio y que vamos pasando de uno al otro en base a con base en esos indicadores de salud. Y el esfuerzo de testeo, trazabilidad y aislamiento ha ido creciendo a partir, diría yo, como a finales de julio, se ha ido fortaleciendo. Todavía tenemos harto camino que realizar en ese sentido, porque los indicadores más estrictos todavía no están del todo bien. Por ejemplo, la cantidad de casos que se contactan a partir de un caso índice, que se llama. Es decir, a partir de un caso, cuántos contactos estrechos se localizan. Se logran localizar. Estamos por ahí por 3 y podríamos estar, no sé, en Taiwán sobre 14. Sí. Y al mismo tiempo también la detección temprana, que es el tiempo entre el inicio de síntomas y la confirmación del PCR, hasta el momento es de algo así de un 40% en menos de 48 horas, y lo ideal sería que fuera más de un 70%. Más del 70% es lo ideal, ¿no? Sí, bueno, hay eCovid Chile, que es es una muy buena... Una plataforma de la Chile, la Católica, la Universidad de Concepción. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y el patrocinio del MinSal. Sí. Entonces son los datos del MinSal, hay algunos datos que nosotros públicamente no manejamos. Es otra muestra de transparencia esta, además. Y ahí en eCovid Chile tienen este indicador de detección temprana, así se llama, y eso tiene una serie de niveles, más de 80 creo que verde. ¿Y se ha ido, a tu juicio, Pablo, se ha ido mejorando los índices de transparencia o la transparencia en general, que es parte de lo que desde un principio ustedes criticaron mucho y muchas personas, que no había disponibilidad de data para poder hacer análisis distintos? ¿Te parece que eso ha mejorado en el manejo de la autoridad? Ha ido mejorando, sí, sustancialmente. Tenemos mayor información a nivel comunal. Igual hay cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, se supone que hay cálculos de R a nivel comunal y nosotros no tenemos cómo llegar a eso. Y hay otros índices como en el fondo los casos sospechosos, tampoco los tenemos al día. O sea, vamos un poco tarde, pero ahora tenemos, por ejemplo, la discusión sobre fallecidos. Desapareció completamente el debate público, sí. Porque claramente ahora sabemos que existen unos fallecidos que son confirmados y otros fallecidos que son sospechosos de haber muerto por COVID, y eso los tenemos una vez a la semana, y los confirmados los tenemos todos los días, y el trabajo lo hace el DEIS, que es el organismo especializado del Ministerio de Salud en llevar las cifras de mortalidad. Pablo Simonetti, lo mismo ha ido pasando con casos
ya no aparecen 30.000 casos de golpe, y en ese sentido también tenemos más información de trazabilidad. Hay un informe de testeo, trazabilidad y aislamiento que se hace una vez a la semana, y en ese creo que se entrega en el informe epidemiológico de los martes, y eso también nos permite irnos haciendo una idea de cómo está llevándose a cabo el informe de trazabilidad. Ahí todavía hay trabajo que hacer, porque una parte de ese informe se realiza a partir de Epivigila directamente. Epivigila produce los indicadores de testeo que se llaman, pero los indicadores de trazabilidad todavía están siendo autoinformados, digamos. Sí. Pablo, sí. El espacio público es un centro de pensamiento opositor, porque no solamente se dedica al COVID, se dedica a muchos temas de políticas públicas. Y hay gente que... No tenemos domicilio político, renunciamos hace un tiempo al domicilio político. No por eso, pero uno puede claramente ver que es un centro de pensamiento más bien opositor. ¿Cabe ser opositor en el caso del COVID, de los informes que se hacen en COVID? Porque algunos ven en ustedes alguna intencionalidad opositora o de hacer frente al gobierno en esta materia. ¿Cómo evalúan ustedes ese tema? Como para nosotros lo fundamental ha sido siempre nuestra motivación al realizar el informe, ha sido colaborar con el gobierno a tomar mejores decisiones de política pública y ojalá ayudar a salvar vidas. Esos han sido los dos nortes que hemos tenido y hemos estado siempre dispuestos a colaborar con ellos. Lo que sí hacemos notar cosas que no se están haciendo bien, y eso se entiende como una crítica política, y eso no es una crítica política, es una crítica de política pública. Y en las discusiones de política pública lo importante es no emplear falacia, también es mostrar tu evidencia y tus argumentos y discutir sobre eso. Y en ese sentido nosotros, por eso lo hemos puesto todo por escrito, y está toda la historia de nuestro informe disponible en el sitio de Espacio Público, para que así podamos tener una discusión informada sobre cuáles son las mejores políticas públicas para enfrentar la epidemia. Creo que a esta altura... Especialmente nosotros nos dedicamos al análisis de datos, de la evidencia, y lo vemos desde el punto de vista estadístico y probabilístico, y así podemos cooperar con, ahora, nadie duda... con el gobierno. Y hemos descubierto cosas que son valiosas. No, si nadie duda del aporte desde que se ha hecho de espacio público, poniendo presión en el buen sentido de la palabra, más exigencia a la autoridad. Y ha habido, por ejemplo, casos como el de los casos de las muertes, las cifras, y donde se reconoce. Pero en cuanto al estilo, a la forma, al tono que muchas veces tiene el informe de ustedes, que podríamos entrar al detalle de cuáles son. Luego, ¿tienen autocrítica allí cuando hablan de ruleta rusa, cuando hablan de la hibernación, cuando hablan ahora del artificial, eventualmente de algunas cifras de positividad? ¿Tienen alguna autocrítica ustedes al respecto? Mira, Matías, lo que pasa es que en esta, como digo, primero, criticar las figuras literarias, como algunos dicen, es extraño cuando tú estás poniendo todos tus argumentos por delante, estás poniendo la evidencia, estás poniendo los números, haces las tablas, los gráficos, entonces, y te quedas con una palabra que te molesta o que te saca roncha. Bueno, me parece que también es como una discusión un poco espuria e inconducente. Lo principal es poder hablar sobre la base de la evidencia. Y nosotros, por ejemplo, en el último de las peleas que tuvimos, que están los incentivos sobre el tema de la positividad habitual y la positividad de la búsqueda activa de casos, que decíamos que la positividad de la búsqueda activa de casos tiene una variabilidad muy grande a lo largo de Chile. Entonces eso influye en la positividad, y al influir en la positividad influye en el plan paso a paso, y podrían ahí haber incentivos para que sencillamente no se haga una búsqueda activa de casos lo suficientemente focalizada. Sí, expliquemos de qué se trata, porque una cosa es la positividad, que es la cantidad de casos positivos que dan de los test que uno toma, la positividad cuando uno tiene solamente a las personas con síntomas, y otro es la positividad del VAC, que se llama, ¿no es cierto? Que es la búsqueda activa de casos, donde se va a buscar, puede ser una plaza, puede ser no necesariamente el círculo de estrecho. El problema que se está yendo a buscar a plazas, se pide a personas que vayan a los edificios municipales
y que no tengan síntomas, que no sean contacto estrecho, y entonces les ponen hasta condiciones para que ojalá salgan negativos. Entonces eso no es, nosotros teníamos esta evidencia que es cualitativa, recibíamos de distintas comunas de Chile información de que se estaba haciendo una búsqueda activa de casos poco sistemática, que es el otro, porque la recomendación del Consejo Asesor dice es una búsqueda activa y sistemática de casos. Y eso de sistemático apunta a ir detrás de los casos, a buscar en los lugares donde está el pero contagio. Según los expertos, y en ese Pablo, sentido el ministro dijo, por ejemplo, ¿te acuerdas que dijo los mapas de calor? Eso es búsqueda activa de casos en su mejor expresión. Tú tienes, no sé, 4 o 5 infectados en una comunidad de 50 personas en una feria, vas a esa feria y la testeas entera. Pasa en una institución, en una... Eso es una búsqueda, el incentivo de eso, ¿cuál es? Porque esa es la palabra que se acorroncha. ¿Hay un incentivo del gobierno a hacer trampa, a manipular las cifras para que den menos positividad? No es que haya un incentivo, naturalmente, de la manera en que se está midiendo la positividad, se produce un incentivo que puede ser incluso inconsciente. Y además que testear en la plaza es más fácil. Es más, pero es necesario, digamos, no te toma esfuerzo de estar desarrollando un mapa de calor, buscando los lugares donde están los, pero según los expertos, los hotspots. Conversé con algunos expertos hoy día, decían que esto era, no solamente en todo el mundo se hace esto, en epidemiología es natural y es positivo hacerlo porque lo que permite es detectar los reservorios exactamente de contagios de otros virus. Por lo tanto, aquí no hay el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud no ha hecho algo distinto, algo raro. Y de hecho, entrega datos distintos de positividad con VAC y sin VAC. Entonces, eso lo entrega a nivel regional, pero no lo entrega a nivel comunal. Y las comunas son las que se van desconfinando según su positividad. Entonces, en ese sentido, ahí también tenemos un problema de que no tenemos los datos y no sabemos cómo hacerlo, pero sí tú te das cuenta que hay regiones que lo están manejando de manera completamente distinta. En Tarapacá, la tasa habitual de positividad de las personas con síntomas es de 18%, en cambio la tasa total, que es positividad más búsqueda activa de casos, es 5,7%. Es más de 3 veces. Pero en Valdivia, Pablo, me contaban que en Valdivia, por ejemplo, se ha hecho una búsqueda bastante amplia, por ejemplo, en consultas médicas, o sea, más allá que donde están las personas con síntomas, y ha dado, por ejemplo, resultados súper interesantes como detección muy temprana en adultos mayores. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes directamente si le parece que es malo buscar más allá de los sintomáticos. ¿Es malo, Pablo? Buscar poblaciones vulnerables, poblaciones expuestas, por ejemplo, los hogares de ancianos, todo el personal de la salud, los choferes de transporte público y así, o sea, y bueno, las ferias también hemos hablado, los supermercados, ahí hay un trabajo que se tiene que dirigir hasta poblaciones más expuestas, más vulnerables, con mayores índices que la normalidad del resto, mayor índice de positividad. Si tú dices, bueno, tengo 10 casos en 50 personas, bueno, aquí está pasando algo, entonces voy y testeo. Pero es distinto decir, bueno, vamos a testear a cualquier persona que quiera testearse en la plaza. Ahora, eso no digo que sea malo hacerlo, lo que digo es que no debería esa positividad ir a parar al índice de positividad total, porque finalmente se altera el índice que permite saber en qué etapa de la epidemia está para pasar de un paso a otro. Es eso. Si tú tienes muchos test, bienvenido que se haga. Claro, esa era la idea. No es un problema. En junio, si tienes muchos test y si tienes mucha gente con capacidad y disponibilidad para testear a los habituales, testear a las poblaciones vulnerables, a los lugares con alto calor virológico, digamos, y a las poblaciones vulnerables. Y si además te sobra el tiempo y te sobran los test, hazlo también en la plaza o en la puerta de la... ¿Sobra o porque... Yo quería decir una cosa, Pablo, una cosa, si yo tuviera la capacidad, porque se están haciendo el doble de testeos de lo que se hacía en junio, 40.000 aproximadamente, antes hacían 20.000. Si yo tuviera la capacidad como país de hacerle a los 17 millones de personas PCR,
Claro, a lo mejor la positividad sería bajísima y ustedes dirían que es artificial, pero eso sería estupendo porque yo podría determinar exactamente, casi con nombre y apellido, dónde están las personas infectadas. Entonces, ¿qué tiene de malo ampliar mucho la búsqueda? ¿No era acaso lo que queríamos hacer en julio? No, nadie es que ese es el punto. Nadie ha dicho que sea malo ampliar la búsqueda. Lo que pasa es que tú lo primero que necesitas saber es tus contactos estrechos y después de eso los contactos estrechos. O sea, realmente hay clústeres de contagios, sí. Que son esos los que tienes que seguir primero. Por supuesto, después si ya tú empiezas a ampliar tu capacidad de testeo, bienvenido sea. Y lo que digo, por ejemplo, en Taiwán, por cada caso índice, es decir, por cada persona que está contagiada y que da positivo, se ven 14 contactos estrechos. En Chile se ven 3. Entonces, ahí claramente tú te das cuenta que la focalización no está bien orientada. Y lo último que quería decir era que esta figura literaria, nosotros hicimos un informe con este mismo tema, el tema de la positividad habitual y la positividad BAC, el 27 de agosto, con otras palabras. Nadie lo leyó, nadie lo comentó. Pero tú que eres novelista, más que nadie sabe... El lenguaje importa, Pablo, ¿no? Una palabra como incentivo. ¿Qué? El lenguaje, tú como novelista, más que nadie debe saber que el lenguaje, por Dios, que importa, por Dios, que crea situaciones. Lo escribimos con todo propósito, con toda dedicación, y la palabra incentivo, además, para nosotros, que somos yo soy ingeniero, Diego abogado, economista. Y Eduardo Engel es doctor en estadística y doctor en economía. La palabra incentivo es la palabra incentivo. Eduardo Engel escribió una columna de Mercurio que se llama Incentivo y que explica todos los incentivos de los juegos, del fútbol, de los contratos y de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen embebidos en sus diseños ciertos incentivos. Y aquí hay un incentivo a sencillamente no seguir con tanta intensidad los lugares más dedicados de la epidemia. Entonces, en ese sentido, creo que cuando una palabra, como hibernación, por ejemplo, la hibernación logró que finalmente se pusiera coto al tema de los permisos, se bajaron de 7 a la semana a 2 a la semana, bajó muchísimo la circulación, fue precisamente porque, bueno, claro, es una palabra que suena y resuena, pero logró su objetivo, que es mejorar la política pública. Pablo. Y en eso estamos. Nadie está poniendo esta palabra por despertar la ira de nadie, sino que sencillamente, mira, conversemos de esto, que aquí hay un tema que es importante. Está bien. Pablo Simonetti, te quiero agradecer estos minutos de conversación, coautor de los informes de Espacio Público, novelista, ingeniero. Pablo Simonetti, muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Buenas noches. Gracias a ti, Matías. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Y nos pasamos aquí a la mesa. Ya están nuestros contertulios. Mientras hablábamos con Pablo se sacaban toda clase de selfie y todo, y conversaban entre ellos. Cuesta concentrarse, pero nada, se agradece mucho la coloquialidad y la informalidad. Pepa Kaufmann, diputados todos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Muchas gracias. De la U de don Francisco Undurraga, muy buenas noches, Francisco. Pero muy buenas noches, gracias. Muy contento de estar acá. Igualmente de tenerlos aquí, Catalina Pérez de RD también, muchas gracias por estar aquí, Catalina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. Y Matías Walker de la DC, muchísimas gracias por estar acá. ¿Están juntos? ¿Qué quiere decir Pepa Kaufmann con eso? Las declaraciones de hoy, es como lo más junto que lo vamos a ver, yo creo, ¿no? Pero tú eres neoliberal, eres conservador, eres cómplice del clientelismo o representante de la corrupción. ¿Y quién es tu Pacho Compartimos Undurraga? en común el espacio de la oposición. A mí no me invitaste a tu primaria. No, cierto que no te invitaría jamás a tu primaria. ¿Ustedes van a hacer primaria todos? Pero por cierto, en Chile vamos, lógico. Municipales y... Bueno, estamos en la Y municipal. gobernadores. Y el 11 de abril vamos a tener un gobernador por región, vamos a tener un alcalde propuesto a la ciudadanía por municipalidad. Y si es que gana el apruebo, vamos a tener una lista de constituyentes de Chile Vamos, no de Bópoli, UDI y RN, sino una sola lista de Chile Vamos para proponer
lo que nosotros nos soñamos por y al Partido Republicano lo dejan fuera. ¿Y ahí cómo están ustedes? Yo creo que la curiosidad el Partido Republicano... Esperamos llegar a lo mismo. Ya. ¿Y ustedes cómo andamos por casa? ¿Ustedes van a tener 1, 2, 3 propuestas a la ciudadanía para todas las elecciones que vienen, Catalina Pérez? Hoy día dijeron que no van a participar en primarias, por ejemplo, para las municipales. El Frente Amplio dice, con los señores que están allá, Matías Walker hoy día representa a todos esos señores y señoras. Con esos señores yo no quiero hacer primarias para las municipales. Toda la razón de no estar con Matías en todo caso. ¿Tú crees? Cuéntenos, Catalina, ¿de qué se trata esta decisión? Porque incluso dentro de su propio partido y su coalición del Frente Amplio dicen, claro, no queremos hacer primarias con ellos, pero sí nos vamos a abstener de presentar algunos candidatos en algunas partes, pactos por omisión. O sea, ¿somos o no somos? Sí, es una de las alternativas que se ha presentado. Lo cierto es que, Matías, estamos ya casi cumpliendo 2 meses y medio de conversación en la oposición para ver cómo congeniamos una fórmula común, porque yo creo que a todos nos interesa 2 cosas: hacer que Chile Vamos no gane en los municipios de nuestro país, que ojalá no gane en el gobierno, porque creo que le hacen un profundo daño al país, y además ofrecer alternativa transformadora. Y creo que para eso es efectivamente necesario que tengamos coordinaciones de oposición. Lo que hoy día nos falta definir es la fórmula para avanzar hacia eso. ¿Pero por qué no lamentablemente, en estas condiciones, y una declaración que sacamos hoy día, quedan días todavía para el miércoles, pero en las condiciones en las que hoy día tenemos, creemos que lamentablemente no se han puesto algunos mínimos sobre la mesa. Por ejemplo, no hay disposición a llevar a todos los alcaldes de la ex nueva mayoría primaria. Solamente la Democracia Cristiana ha señalado que todos sus alcaldes estarían disponibles a competir, pero lamentablemente otros partidos dicen primaria hacia afuera, pero no están disponibles a someter a todos sus alcaldes a primaria. Entonces es una condición que a nosotros no nos gusta mucho. En segundo lugar, necesitamos que haya algún compromiso programático, porque en esto de hacer primarias, por conseguir unidad, solo para que no gobierne Chile Vamos, a nosotros no nos hace mucho sentido. Queremos asegurar proyectos transformadores y para eso, Matías, que merece todo mi respeto, necesitamos también ahí que la Democracia Cristiana, si quiere participar de una primaria de oposición, bueno, sea oposición siempre, no solamente cuando hablamos, cuando estamos a semanas de... Y una última condición que ha estado puesta sobre la mesa y que lamentablemente no hemos logrado avanzar hacia ella, es que nosotros no estamos disponibles a respaldar a cualquier candidato. Si, por ejemplo, tenemos un candidato vinculado a corrupción sobre la mesa en las primarias. La alcaldesa de Quinta Normal, acusada, que es de la Democracia Cristiana, de hecho, acusada de fraude al fisco, va a competir en las elecciones, esperan que la respaldemos luego si es que nos gana una primaria, porque en ese caso yo no voy a compartir... Espero ninguna situación. Matías Walker, que hasta el miércoles dice que en una de esas podrían hacer unas primarias todos juntos y les puso las condiciones claritas a Catalina Pérez. Bueno, yo me alegro mucho que la diputada Catalina Pérez abra la puerta, porque la declaración de hoy día fue una lápida muy rotunda de poder establecer primarias, que es el mecanismo más sano para que sean los ciudadanos los que finalmente determinen quiénes son los candidatos a alcalde. Porque el pacto por omisión, ¿qué significa? Yo me omito en esta comuna, pero tú a cambio te omites en la otra y me apoyas a mí, y ahí no se lo consulta a la gente. Pero nosotros ayer tomamos el acuerdo, por eso. Nosotros ayer tomamos el acuerdo en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, y me alegro que Catalina lo ratifique. La Democracia Cristiana está disponible a someter a todos nuestros alcaldes en ejercicio a primarias, porque queremos que sean la ciudadanía en cargos que son uninominales, que se eligen por mayoría relativa. No hay segunda vuelta en la elección de alcaldes, no hay segunda vuelta en la elección de gobernadores. Entonces, el ir dividido a estas elecciones significa que le podamos regalar a la derecha gran parte de los municipios del país. Y por eso nosotros hemos dicho 2 cosas. Primarias para elegir a todos los candidatos a alcaldes, primarias a todos los candidatos a gobernadores regionales. Creemos que eso es lejos lo más sano. Y al mismo tiempo, por supuesto, con una propuesta programática común. Desde enero la Democracia Cristiana viene diciendo, mira, si la condición es tener una propuesta programática común respecto a los temas de descentralización, a propósito que Chile Vamos ha propuesto postergar la elección de gobernadores regionales, nosotros decimos por ningún motivo. Miren ustedes lo que ha pasado en la región de Coquimbo, una intendenta acusada por fraude al fisco. La designación de intendentes a dedo ya no va para más, Matías. Sí. Y tenemos que elegir gobernadores regionales, pero permitámosle a la gente, toda la oposición en primarias, poder elegir a esos candidatos. Pero, porque lo Matías, a ti no te da lata, pero Matías, a ti no te da lata que sientan vergüenza de la obra de la concertación. No es lo que, ni siquiera, no es interpretación. Sí, dame un segundo. Si ellos sienten que tienen candidatos mejores, que vayan a primarias. Está bien, pero te puedo hacer una pregunta. Yo sé que, perdón el error, de regalarle la elección. No, pero obvio que no. Si todos sabemos que lo mejor es la unidad para los dos sectores. Eso está claro. Lo que pasa es que ellos no los quieren a ustedes.
ustedes. Y sienten vergüenza de la obra de la concertación y los gobiernos de la nueva mayoría. Y cada vez que tiran una idea, hacen una competencia por quién es más de izquierda. Entonces, es verdad, tú a veces votas con nosotros, a veces votas con ellos. Está bien, eso es parte de tu diversidad, está bien, de tu ADN. Pero me llama la atención ¿por qué insisten en estar en una coalición donde no tienen nada en común? Yo creo que Catalina tiene toda la razón, más allá del caso puntual de Quinta Normal. No sé, ¿no te da lata que sientan vergüenza? Estarás de acuerdo de con las banderas nazi ayer en una marcha del rechazo, o con la violencia, o con la bandera de la Confederación, ¿no te importa que sientan o con los vergüenza disparos contra de la los obra de la partidarios de la concertación? OPRO en la comuna de San Miguel? Estamos profundamente orgullosos de la obra de los gobiernos de la concertación, ¿Y tú, Catalina, estás de la orgullosa? nueva mayoría, No, yo no soy y parte de tenemos la diferencias, pero dentro de las diferencias que tenemos en la oposición, ¿qué es lo que hemos planteado? Que la gente elija primaria en todas las comunas. Pero y estamos dispuestos está bien. a arriesgar Correcto, a todos María. nuestros alcaldes. Pero la si eso es Catalina necesario. señaló y el Frente Amplio señalaron que no quieren primaria con ustedes. ¿Hasta cuándo se siguen engañando? No, pero si te trata de neoliberal, un poco, ¿no? de conservador, Me veo de corrupto, ya. y además dice una cosa que va contra el origen, y discúlpame de frente, a mí no me ha tratado contra el origen del nacimiento del Frente Amplio. Ustedes se fueron contra un líder de ustedes, como a Andrés Saldívar, y le criticaron la cocina, y ustedes están prometiendo hoy día hacer pactos por omisión. ¿Y qué más cocina que eso es? No existe nada más cocina. Catalina Pérez, ¿la cocina? A ver, mira, primero es importante aclarar algo. Las primarias tienen una fórmula necesariamente nacional. ¿Qué implica que la primaria sea nacional? Implica que esto es un acuerdo, esto es una suerte de matrimonio. Acá lo que hacemos con una primaria nacional es que constituimos un pacto único. Y para constituir un pacto único, a mí no me basta el argumento de que no gobiernen ustedes. Yo lo que necesito es tener algo en común. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer un pacto único? Entonces, por eso mismo, establecemos ciertas condiciones que hoy día están sobre la mesa, razonables por lo menos, no estamos estableciendo ninguna condición. Establecer condiciones antes de firmar un pacto. Pero es que además yo digo, la calidad de las condiciones, tampoco estamos pidiendo algo descabellado, y a propósito de eso, quedan algunos días todavía para conversar, y yo espero que se sigan impulsando, digamos, voluntades. Llevamos cerca de, insisto, 2 meses y medio conversando en torno a la unidad. Indica que si no se separan, los señores van a ganar. La declaración es bien... Esa es otra cosa. Yo haría una distinción también, ojo, entre los pactos nacionales que podamos generar y también los acuerdos que... Y ahí yo desmitifico un poco lo de las omisiones. Acá lo que decimos desde el Frente Amplio es, nosotros muy humildemente nos vamos a abstener de competir si es que no tenemos buenos candidatos y si es que creemos que el candidato de al lado es mejor, porque no tenemos un afán, que es algo de lo que ustedes nos acusan, un afán como identitario de competir a toda costa y pararnos desde una altura moral que no nos corresponde. Ahí donde tengamos buenos candidatos, por supuesto que queremos competir. Y esperamos que desde el otro lado esperen cedernos esa posibilidad. ¿Quién te cae alguna duda que lo va a determinar? Y entonces tenemos dos alternativas. La ciudadanía no tiene nada que ver. Si me dejan hablar acá, entonces tenemos dos alternativas. Avanzar efectivamente en primaria, si es que tenemos algunos puntos mínimos comunes que hasta ahora no los tenemos, o bien avanzar en acuerdos territoriales que respeten la realidad, de cada uno de los territorios. Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, en Coquimbo, tener que apoyar al actual alcalde, que es parte hoy día de la ex nueva mayoría y que nuestro candidato lo tiene acusado por corrupción. Pero Catalina, compitan en Coquimbo. Revisemos esas realidades territoriales. Si ustedes tienen un perfecto, mejor candidato en Coquimbo, que la gente elija, nosotros estamos seguros que Marcelo Pereira, que un médico cirujano joven, que ha hecho una gestión muy cercana a la gente, va a ganar. ¿Cuál es el miedo a competir? Porque es propio de la vieja política, esos acuerdos cupulares. Yo me omito acá y tú te omites en esa comuna. Lo que necesitamos es que la gente participe. Y para eso son las primarias. Si ustedes creen que tienen mejores candidatos en Quinta Normal y en Coquimbo, ¿cuál es el miedo a competir? ¿Cuál es el miedo que la gente determine cuál es el mejor candidato? Porque en el fondo, la primaria legal, ¿qué es lo que es? Es la primera vuelta de la elección municipal. Y la segunda vuelta es finalmente donde vamos a enfrentar a los candidatos de Chile Vamos, las elecciones de abril. Y por eso es tan importante una primaria. Pero yo me alegro que Catalina Pérez, a diferencia de la declaración de hoy día, haya abierto la puerta a un acuerdo. Pero es la presidenta, es la presidenta. No haya cerrado. Abierto una puerta, va a haber acuerdo. La declaración de hoy día generó mucha controversia dentro de la misma gente. Las condiciones ya las puso Como diría Matías. el diputado Garín, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Hoy día el presidente de la República, hoy día el gobierno planteó dos temas, dos anuncios. El anuncio de la ampliación del IFE y subsidio al empleo. Esto es indisoluble con el contexto del 10%, del segundo 10%. Algunos dirán, bueno, el gobierno lanza esto porque hay diputados como el diputado Walker que dijo que no había espacio para un segundo 10% y ahora parece que ve la posibilidad de que si el gobierno no pone más plata, sí iría un segundo 10%. Señora Pepa Hoffman, por favor, ¿cómo ve usted este contexto que se ha dado de ayuda a las familias chilenas?
Mira, Matías, yo creo que bueno que hablemos de esto, porque más allá de las cocinas y las faltas de acuerdo que existen hoy día en la izquierda, desde el centro hasta el extremo, y yo de verdad me sorprende porque es verdad lo que dice Catalina, que poder hacer un acuerdo implica mucho más que un pacto electoral. Y en eso, oye, nosotros también hemos tenido diferencias en el pasado y es parte de las reglas del juego. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Es que si no serían el mismo partido, y aquí también. No, porque hay sensibilidades, Evópolis tiene sensibilidades distintas, la UDI tiene otras, RN otras, pero estamos haciendo un acuerdo profundo que va mucho más allá, tiene que haber un proyecto político común. Pero hoy día lo que anunció el presidente me parece importantísimo y creo que hablamos poco, porque el valor ético que tiene preocuparse de las prioridades que no son las nuestras, las de los políticos no son las prioridades de los chilenos. El problema más importante que tienen hoy día los chilenos es el empleo, la falta de empleo. Entonces creo que lo que hace hoy día el gobierno es una muy buena señal, porque hablamos poco estuvimos hablando de esta cocina durante mucho tiempo, pero no le damos la relevancia que tiene a la angustia y a la dignidad de tantas familias que quieren tener un trabajo. ¿Alcanza con esta ampliación del IFE al mes quinto y sexto y el subsidio al empleo, que involucra aproximadamente 2.000 millones de dólares según el presidente, alcanza como para frenar a los Matías Walker del Congreso, por ejemplo, que dice o decía que no había espacio por un segundo 10% y el otro día se abrió a debatirlo? Algunos dicen que lo presionan para que lo pongan en tabla, no tengo idea. ¿Alcanza para eso Matías Walker? Bueno, en la Comisión de Constitución, que es la comisión que más trabaja en el Congreso 5 veces a la semana, ponemos en tabla todos los proyectos que este señor Francisco Undurraga, que es parte de la mesa de la Cámara de Diputados, declara admisible. Y estamos discutiendo varios proyectos que tienen que ver con lo que tú decías, Matías. Porque ¿cuándo se termina el IFE? En octubre. ¿Qué va a pasar después de octubre? ¿Qué va a pasar con las familias vulnerables? ¿Qué va a pasar con las familias de clase media? Particularmente en las comunas que siguen con cuarentena. ¿Qué va a pasar con los cientos de miles de mujeres que salieron del mercado laboral y que no han vuelto? ¿Cómo vamos a proteger a esas familias? ¿Con el subsidio no basta? El subsidio que tiene con toda la oposición, género. En abril planteamos una renta universal de emergencia para el 90% de la población, porque eso permitía que la gente se quedara en su casa, resguardando las medidas sanitarias. Eso lo producimos en abril, el mismo mes que el gobierno hablaba de las cuarentenas dinámicas, del contagio progresivo, del regreso a la normalidad. Entonces, vamos a poner en tabla y vamos a discutir todos estos proyectos, que es la última opción. Porque decirle a los trabajadores que recurran nuevamente a sus ahorros provisionales, claro, Matías, es la última opción. Pero si las respuestas no vienen del gobierno, tendrán que venir nuevamente del Congreso. ¿Pero el gobierno hoy día ha dado respuestas? ¿Son suficientes a su juicio? No, ¿las respuestas de hoy? No, porque el IFE termina en octubre. ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? Yo supongo que el gobierno va a presentar un proyecto de ley. Lo debió anunciar el día que renovó la declaración de estado de catástrofe. Debió decir, bueno, voy a enviar mañana un proyecto de ley para renovar el ingreso familiar de emergencia y ojalá ampliarlo a la clase media. ¿Por qué estamos discutiendo no solamente el segundo retiro del 10%? Que las personas con enfermedades terminales también puedan retirar sus fondos provisionales. A propósito del proyecto del diputado de la Vaca o el proyecto del diputado Mirosevich. Hay 85.000 afiliados a la AFP que son deudores de pensiones alimenticias. ¿Por qué no permitirle a juez de familia que ordene la retención para el pago de alimentos? Hay 600.000 adultos mayores que no pudieron retirar el 10% porque están afiliados a una renta vitalicia. Bueno, esos son los temas. Bueno, discutámoslo. Pero ¿cómo lo van a discutir si es como sacarle una pera a un olmo? Diputado. O sea, son cosas distintas. Vicepresidente querido de la Cámara de Diputados, usted declaró admisible ese proyecto. Lo envió a la Comisión de Constitución y lo vamos a discutir en su mérito como corresponde. Y lo vamos a discutir con la gente, porque lo que no voy a hacer yo es cerrar la puerta a este debate, porque hay miles de chilenos que lo están pasando mal. A mí me parece que esta discusión es una discusión muy mañosa, de partida además es una discusión que nos viene a beneficiar a las personas que tenemos más plata. Ya hay 1.600.000 personas que ya no tienen ningún recurso en la AFP. Ninguno. Los que sacaron su primer 10%. Los que sacaron en la práctica el 100% de sus ahorros porque tenían menos de 35 UF. Entonces estamos dejando a 1.600.000, que son precisamente las personas que más necesitan, colgados en un alambre. No lo estamos ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno? No, perdón. Pero no te la leíste hoy día, Matías. ¿Qué va a pasar después de octubre, Francisco? Después de octubre, evidentemente, como antes de octubre, van a haber nuevos planes de apoyo a la ciudadanía. ¿O tú crees sensatamente que nosotros somos
tan macabros que nos levantamos en la mañana para generarle hambre a la población y no contento con eso, ojalá sea paupérrima su vida, por favor. Ni los parlamentarios, ni el gobierno, ni la oposición, ni el Ejecutivo se levantan en la mañana para causarle daño a nadie. Nosotros estamos trabajando en conjunto y nos hemos puesto mucho más de acuerdo, curiosamente, en la Cámara de Diputados que en el Senado, a propósito incluso del tema previsional, donde nosotros pactamos una solución que probablemente no te dejó. Eso es la reforma, que no ha avanzado. Pero la reforma en la Cámara de Diputados pasó. A principio de año salió, sí. Bueno, pero ustedes mismos, dentro de sus bancadas de oficialistas, en el primer 10% también tuvieron un desorden. Y no, nosotros no. Evópoli votó en contra. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros en Evópoli. Evópoli, pero usted Evópoli no ahora es ya universo. nosotros le vamos. No, de sus bancadas, dijiste. No, en sus 4 bancadas. de 6, no sí. seas fresco. No, 4 de 6, pero está bien, sí, anduvieron mejor. Sí, es Ya, verdad. pero ¿qué va a pasar ahora con este segundo 10%? Lo que pasa es que ¿También van a lograr sí, ordenar a sus huestes? Pero yo tengo una diferencia en tu planteamiento porque creo que no está ligado una cosa con otra. Efectivamente, yo sigo creyendo que es un mal proyecto, que es una mala política pública que la gente tenga que rascarse con sus propias uñas y con sus propios ahorros. Claro, porque hoy día algunos que se autoaplauden y están contentos, no estamos haciendo serios con lo que viene hacia adelante. Y yo creo que en eso sí podemos concordar, que además ese retiro, si se llegara a aprobar, no tiene nada que ver con los dolores de Chile hoy día en el sentido de recuperar el trabajo. Y por eso quise poner énfasis en eso. La gente hoy día quiere recuperar el trabajo y eso sí está ligado en cómo volvemos hacia una nueva normalidad. A mí me llamaban hoy día, en el fondo, las empresas gastronómicas, los restaurantes, de cómo podían volver, Esa es la prioridad que existe hoy día. La gente no está esperando solamente, no quiere gastarse sus ahorros, no está esperando solamente el bono del Estado, lo que quiere es poder trabajar. Y creo que lo que está haciendo el presidente hoy día es el camino correcto, de poder vincular ese apoyo social, porque es verdad, cuando tú no puedes salir a trabajar, el apoyo social tiene que ser a través del IFE, del bono, de cuidar el empleo, de las políticas que hemos ido aprobando que nunca van a reemplazar a la iniciativa de las personas. Pero creo que hoy día el énfasis tiene que estar en eso. Y yo valoro mucho que el gobierno haya puesto al fin, porque me habría gustado también que hubiese sido antes, el debate del subsidio al empleo. Esa es la política pública y ojalá lo aumenten. Agregar que además esto viene con un fuerte impulso al contrato de personas con discapacidad. Hay un sesgo de género y de discapacidad. Exactamente. Francisco, dame un segundo. Catalina Pérez, le quiero preguntar sobre el IFE. ¿Llega a tiempo? El 10% es un camino que, el segundo 10% es un camino que ya partió y que va a terminar como el primero. Pero espéranos un segundo. Pausa y nos vemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. La palabra la tenía Catalina Pérez. Este segundo 10% es un viaje que partió y va a avanzar como el primero, ¿crees tú? ¿O lo que lanza el gobierno hoy día con estos planes de empleo e IFE, ampliación del IFE, es suficiente como para que al menos tarde un poco más un segundo retiro del 10%? No, yo creo que lamentablemente el retiro del 10% termina siendo una solución que a nadie le gusta, al parecer, pero que dentro de las opciones que se tienen, cuando el Estado no se ha hecho cargo. A mí me alegra saber que la diputada Hoffman hoy día está de acuerdo en que el Estado se tiene que hacer cargo, porque le escuché declaraciones bastante brutales cuando estábamos discutiendo respecto del IFE. Con las mentiras, mira que sí, tiene la declaración de no me gusta que la viva viva del Estado, yo creo que le va a pesar, diputada Hoffman, pero independientemente de eso, a mí me parece mentira. que la administración... No, pero es que está injuriando, eso es una mentira. Es mentira que dijiste que no te gustaba que la gente viviera del Estado. Donde yo dije eso, es que hay que respetarlo. Hemos sido nosotros los que le hemos pedido al gobierno todos los subsidios sociales. Entonces, no te hagas cargo de los memes de tu propio partido, porque además tienes tejado de vidrio. O sea, ustedes además no solamente mienten, pero sí. De vidrio, o sea, del que viene, pero Revolución Democrática, no voy a aceptar esa por Dios, se supone que donas tu sueldo, ¿lo sigues donando? Perdón, yo recibo la mitad de lo que recibes tú y creo que hago harto mejor la pega. No, ¿Sabes lo que te molesta? Recibe el 100%. Voy a continuar haciéndome cargo de una discusión de fondo que le interesa a los chilenos. Vamos al tema de fondo. De hecho, los puntos. Catalina Pérez tiene la palabra. Vuelvo. Me parece que acá el problema que tenemos de fondo es que la administración del gobierno respecto de la pandemia ha sido sumamente negligente.
La diputada Hoffman mencionaba el caso de Argentina, a propósito de uno de los países que entra en una debacle por cómo se administró, porque declararon cuarentena desde el día 1. El problema que tiene Chile es que no solamente está entre los peores ranqueados, uno de los países con mayor número de fallecidos por millón de habitantes. O sea, no solamente tenemos muy malas cifras en materia sanitaria, sino que además tenemos muy malas cifras en materia económica. O sea, reprobamos los dos exámenes. En materia económica somos uno de los países que ha perdido mayor número de empleos, la tercera economía que más empleos ha perdido. Entonces, cuando tienes esa situación hoy día en nuestro país, cuando tienes un gobierno que no se ha hecho cargo de la pandemia como debería, cuando la solución que ustedes han entregado ha sido el endeudamiento para las familias, evidentemente las soluciones que terminan quedando para los chilenos y chilenas es el retiro de sus propios ahorros. ¿Y quién somos nosotros para negarnos a que la gente retire su propia plata? Generando el problema que eso genera. O sea, hoy día ustedes hablaban de cerca de 2 millones de personas que ya no tienen la plata fondo. de las cotizaciones. Hoy día tenemos cerca de 3,9 millones también que se van a quedar después del segundo retiro sin plata en sus pensiones también. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa situación a propósito de un sistema público, solidario y que no avance en función de la capitalización individual, sino en función de la solidaridad para construir un sistema que realmente se basa en seguridad social y no en un sistema de capitalización individual que tiene los problemas que hoy día tiene, que entramos en pandemia, caen los fondos y nadie se hace responsable de a dónde llegan las jubilaciones de los adultos mayores. Entonces, yo quiero un sistema que se base en seguridad social. Me encantaría que, de hecho, la discusión constitucional avanzara hacia allá. De reparto. Mixto. Fíjate, yo no creo en un sistema exclusivo de reparto que casi no se aplica en el mundo. El 3 y 3 y sacamos la reforma de pensiones. Entre un sistema colectivo y un sistema de capitalización. Eso tenemos hoy día. Es que a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, porque lo que plantea la diputada Hoffman es que el aumento de cotización del 6%, que es muy importante, que se reparta un 3% para un sistema solidario que es fundamental, hacerse cargo de los cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo pésimas condiciones bajo el sistema de AFP, hoy día y que un 3% vaya a las cuentas individuales. Y yo le pregunto a la diputada Hoffman, ¿estamos de acuerdo entonces que los trabajadores tengan derecho a elegir no solamente ese 6%, sino que el 10% que cotizan actualmente? Porque cuando nosotros propusimos una reforma constitucional a propósito de que no se necesita una reforma a la Constitución para avanzar, rechazar para reformar, nosotros propusimos un consejo de ahorro colectivo y no tuvimos los votos para aprobarlo, precisamente para que los trabajadores tuvieran la opción también de cotizar en una entidad pública que pudiera redestinar los excedentes, la inversión de los fondos de los trabajadores, no en el bolsillo de los dueños de la AFP, sino que en la rentabilidad de los fondos de los trabajadores. Entonces, a lo mejor ahí podemos llegar a un acuerdo. A ver, ¿qué dice Francisco Si el tema es que tengan los trabajadores el derecho a elegir, bueno, que tengan derecho a elegir también sobre su 10%. El problema que tenemos aquí es que la oposición no está honrando su palabra. Sí, lo que está diciendo Matías Walker ya se votó en enero y tú me corregiste recién. Y fue de un 3 y un 3. Y después empezamos a meterles coliflores entre medio a cosas que ya están pactadas. Punto 1. Punto 2. En la comisión que preside Matías Walker dijo que por única vez se iba a sacar un retiro de un 10%. Y ya está planteando la segunda única vez. Y después va a ir a la tercera única vez y la cuarta única vez. ¿Cuándo vamos a empezar a honrar los acuerdos? En los acuerdos de repente ganamos y de repente perdemos. Pero tenemos que honrarlo. Ustedes votaron en contra del 10%. Pero perdón, ¿qué acuerdo me está hablando? La reforma pero de tú enero, planteaste una reforma y tú lo dijiste y yo te escuché. Yo no creo en esa reforma, yo no creo en el 10%, no por lo que sucedió en términos del activo y el circulante que le dio, sino porque a futuro esto va a ser muy dañino y es siempre así. Bueno, eso es lo que decía ese proyecto. Déjame terminar. Por única vez. Por única vez. Y ahora hay otro proyecto. Pero a sacar otro 10%. Bueno. ¿Y entonces dónde está la única vez? Lo vamos a discutir. Igual que las personas que tienen enfermedades catastróficas, las mujeres que están esperando que les paguen la pensión pública. Perdón, y usted también está gobernando, diputada. Usted gobierna de la oposición. Catalina está haciendo un punto, Catalina, como lo dice usted recién. A mí me parece un descaro tremendo, porque ustedes son parlamentarios de gobierno, ustedes gobiernan hoy día. Ustedes son los responsables de entregar certeza y seguridad. Ustedes son los responsables de entregar certeza y seguridad a las familias en Chile. Gracias, y no lo han hecho. Y ahora más encima, cuando la gente quiere retirar sus fondos, pretenden negárselo. Bueno, es fantástico. Yo le quiero contar a la ciudadanía que en este país
no solamente gobernamos los que nos eligieron para gobernar, sino también gobierna, aunque le pese a la oposición. Y la oposición, no solamente en la Cámara, sino también en el Senado, tiene mayoría. Luego se aprueban las leyes a las cuales la oposición o parte de la misma concurren. ¿Cómo es mentira? Es mentira, porque ustedes Si nosotros tienen, tenemos 72 iniciativa diputados exclusiva del presidente de la República, tienen quórum supramayoritario y tienen veto. Mira, y las tres herramientas las han estoy usado acostumbrado para a todo, pasar pero a mí por nadie me sobre trata mentiroso. las mayorías parlamentarias. No. O sea, A mí el nadie me trata Senado, mentiroso. déjenme recordarles el ejemplo del Catalina, Senado. pero Yo este creo que punto, pueden porque recordarle el Francisco, ejemplo del Elevemos Senado. el nivel, De la privatización del agua. elevemos el ya, nivel. eso. Hagamos un esfuerzo intelectual, elevemos el nivel Cuéntame y no el nos esfuerzo tratemos intelectual. de mentirosos, porque aquí yo no estoy mintiendo. Nosotros tenemos existe un quórum 71. supramayoritario Perdón, en la Constitución. ¿cuántos diputados de oposición existen en la Cámara de Diputados? Señor Cuénteme. vicepresidente de la Cámara, ¿Cuántos? no existen quórum supramayoritario en Pero la yo, Constitución. yo no no le existe dije veto eso. presidencial. ¿Qué le dije? Usted no me quiere escuchar. No sé, usted O sea, quiere yo le ganar un respondo punto la pregunta que a usted fuerza quiera. de Le estoy tratarme haciendo mentiroso. otra pregunta de vuelta. ¿Usted cree que sensatamente puede afirmar que el Congreso tiene la capacidad de brindarle certezas económicas a las familias en Chile cuando ustedes tienen la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social, tienen la iniciativa exclusiva en materia Ahora te acordaste, en materia te de sueldo acordaste. mínimo, tienen Pero además que no el habla. veto Pero qué presidencial bueno. y tienen además Mira, pero qué los bueno que te quórums hayas supramayoritarios. acordado, Pero, porque te Catalina, has pasado la Constitución Catalina. por donde has querido. O sea, no. Lamentablemente, ahora te porque la acordaste. dignidad es inconstitucional No en hables Chile. de dignidad, Catalina, por favor. Pero Se han ¿cómo vamos a rechazado dejarlo de todo. eslogan? Han rechazado ¿Y vamos a todo. conversar Ustedes en ponen serio? trabas. No, espérate, Pancho, déjame tratar. A ver, Mira, cuénteme, lo primero es que por más que digas una mentira y la repitas 20 veces, eso no se va a convertir ¿Cuál en es la mentira realidad. que dije? No se va a convertir en realidad. ¿Cuál es la mentira Cerrado que el dije? tema. Lo segundo, ¿Cuál es la mentira este que es dije? el ambiente Catalina? y yo le quiero ¿Cuál es hablar. la mentira que La dije? mentira, no, la mentira se trata de que nosotros, como yo no soy una diputada de un 1%, ¿Cuál es la la mentira mentira de que que yo había dije? Yo dicho de tampoco que soy no diputada de un recibían 1%. los recursos del Estado, la que ya te aclaré. ¿Listo? Cerrado el tema. Deje de mentir porque eso no es bueno. Lo segundo, Yo invito a cualquiera que busque las declaraciones de la diputada Hoffmann en sus casas. usted tiene que hacerse cargo de sus votaciones y del afán obstruccionista que han tenido del día 1 Ya. y de cómo tienen rendidos estos pobres señores de la Perdón. izquierda. ¿Me puedes dejar hablar? Pero sí, en realidad, te dejo Perfecto. hablar. Acá lo importante, y por eso la gente lo más probable es que apague este programa, No, es que nos pongamos de no, ese acuerdo, programa no es que sabe. nos pongamos de acuerdo en los intereses de verdad. Ya. Ustedes han criticado absolutamente todo, todo es poco, todo es tardío. Dijiste tú personalmente que no que estará solo por única vez y ya están de nuevo insistiendo en esto. Lo que hay que hacer es aprobar estos subsidios y es pedirle juntos al gobierno de que haga un esfuerzo incluso mayor gobierno? para hacernos a nuestro gobierno, al gobierno no es de mi Chile, gobierno. Catalina. Este no es Es mi que gobierno. con esa mentalidad es el gobierno de todos los chilenos que ganó ¿Nosotros con qué una hemos amplia hecho? mayoría. Nosotros- Si ese es el problema, lo único que ustedes quieren es obstruir y como no van a llegar al gobierno... Falso. Y te digo lo por que qué es están falso. haciendo- Te No, digo es porque que junto yo con creo el que- diputado Matías Catalina- Walker, por ejemplo, que estamos No, aquí que juntos presentes, nada, sí, sentados con suerte. presentamos en abril una serie de No han medidas. presentado entre nada, esas, no tienen una serie de- alternativas, no tienen Pero, proyecto Pepa, político. que hable porque no nos interrumpamos. Dejemos por que la favor. diputada hable, por favor. Ya. ¿Cuál de las dos? Durante el mes de abril, nosotros presentamos, incluso junto con el diputado Matías Walker, una primera iniciativa que tenía que ver con la renta básica de emergencia. Porque podemos especular respecto de quién lo hubiese hecho mejor durante esta pandemia. Y ustedes mismos dicen, nadie tenía una bolita de cristal para pensar cómo esto iba a seguir para adelante. Eso es política de ficción. Pero lo que al menos nosotros sí hubiésemos hecho es mandar desde el día 1 a la gente con un sueldo para la casa. Eso y hicimos. entender de que lo sanitario no Eso lo es el podías IFE. separar de lo económico. Eso es el IFE. ¿Cuándo aprobaron el IFE? Ese es el IFE. ¿Cuándo ¿Cuándo accediste tú al aprobamos? IFE? El IFE desde el día ¿Cuándo? bono, ¿Cuándo IFE accediste 1, tú al IFE? IFE 2, la UDI le pidió el IFE 2. ¿Cuándo accedieron Catalina, ustedes ya al fuiste IFE? tú. Tuvimos Sí, por eso te meses fue también en la última presionando por la elecciones. renta básica de emergencia. Ustedes Pero, aprobaron Catalina, un eso IFE, es el IFE, de mujer. 65 mil Eso es el pesos. IFE. Ustedes aprobaron Eso un es el primer bono. IFE. Tú te alegraste Pero de que sale fueran de la solo comodidad de 65. Les pido, por favor, que hagan el todo. esfuerzo a hablar de a uno porque la gente en su casa quiere escucharlos. Tú te alegraste de que fuese apenas 65 mil pesos. Yo le Bueno. pregunto a alguien en su casa, ¿consideran que las medidas del gobierno han sido suficientes? Bueno, nosotros consideramos que no y no hemos tenido ningún empacho en señalarlo. Y para eso hemos levantado propuestas en materia sanitaria y en materia económica. Y lo que Propuestas, ustedes han cero. hecho y lo que ustedes... Cero propuestas, no han propuesto Por nada. favor, no, no ¿en serio, tienen propuestas. ¿en serio, diputada Hoffmann? No tienes propuestas. Es que eso no es Pero verdad. ya Eso lo no dijo, es ya lo verdad. dijo, Desde pero- abril que presentamos un paquete, si no me equivoco, de 55 propuestas. Algunas las presentamos junto con el diputado Walker, otras no. Lamentablemente ustedes no solamente no escuchan a la oposición,
no han escuchado al colegio médico, no han escuchado la atención primaria, se han encerrado en una política de gobierno y no en una política de Estado. Matías, que fue lo que nosotros propusimos desde el día 1. El gobierno, coincide con Catalina Pérez que este es un gobierno que se ha encerrado en el gobierno y no en una política de Estado. ¿Usted estima, Yo creo que claramente el gobierno cometió un error tremendo en abril. Lean el reportaje hoy día en el diario La Tercera de una secuencia de errores, las cuarentenas dinámicas, el regreso a la normalidad, el retorno seguro, discordancia entre las cifras que entregaban los expertos de epidemiología y las cifras que entregaba el ministro Mañalich todos los días. Y efectivamente, ese mismo mes, toda la oposición, con los mismos economistas, que después firmamos un acuerdo por 12.000 millones de dólares, que ya cumplieron al día siguiente. Que ya quedó corto, y hemos puesto nuestros votos en el Congreso para aprobar todas las leyes que puedan beneficiar a la gente en tiempos de pandemia. Hoy día tenemos que dar un paso adicional, porque efectivamente la situación sigue siendo muy compleja. Ayer tuvimos la mayor cifra de contagio en 2 meses. Vean el rebrote que viene en Europa. Mientras no tengamos las vacunas, y me parece muy bien la gestión que hizo el gobierno para asegurarnos la provisión de las vacunas con este laboratorio, 32 millones de dosis de vacunas, ¿por qué no somos capaces? Yo los invito, ahora que estamos discutiendo la ley de presupuesto del año 2021, de llegar a un gran acuerdo para tener esa renta universal de emergencia que alcance a la clase media. La misma clase media que nos está pidiendo un segundo retiro del 10%, si nadie quiere. Pero si dijiste que no. Tengamos que recurrir nuevamente. Es que yo no soy el dueño del Congreso. Ah, no, pero como dijiste tantas veces que era por una sola vez, por una sola vez, por una sola vez. Tenemos la presidencia de la Comisión de Constitución, porque gracias a eso tenemos la paridad en el proceso constituyente, que ustedes se oponían, porque gracias a eso tenemos el segundo retiro del 10%. Soy jefe de bancada, y vamos a estar abiertos todos los temas. 23 con 35, le quiero agecer a los diputados universal de emergencia. Hoffman, pero no hay cierre, no hay derecho a apelación. ¿Qué más cierre? ¿Qué más apelación si se han apelado todo el rato? Hacemos una pausa y les agradezco, señores diputados, por haber estado aquí en Estado Nacional. Volvemos después de este corte. ¿Usted quiere saber de Constitución? Nos acercamos ya al plebiscito de octubre. Tendremos 2 constitucionalistas en nuestro espacio Chile Elige. Espérenos unos minutitos. Chile Elige en Estado Nacional. Nos acercamos a este plebiscito y se acerca, suponemos, ya la tensión para poder entender, para tomar decisiones. Y para eso tenemos a 2 profesores de Derecho Constitucional. Constanza Hook, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Patricio Zapata, buenas noches, Patricio, por estar aquí. Hasta comparten una cátedra. Son profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Católica los 2. Pero aquí representan 2 miradas, 2 hemisferios distintos. El del apruebo, el del rechazo. ¿En qué cambia la vida o en qué puede cambiar la vida una nueva Constitución a las personas? Patricio Zapata, que está por el apruebo. Mira, yo creo que difícilmente alguien que esté por el apruebo o por el rechazo podría prometer que la victoria de su postura significa que al día siguiente, el 26 de octubre, hemos resuelto los gravísimos problemas que tenemos que enfrentar. Lo que uno hace en el fondo es ponderar los pros y los contras, y es lo que están haciendo todos nuestros compatriotas en estos 30 días que quedan. Yo me he convencido que vale la pena hacer un esfuerzo por tener instituciones más legítimas, instituciones más compartidas. Yo creo que eso nos puede ayudar. Yo entiendo que hacer un proceso constituyente tiene genera cierta incertidumbre. ¿Tiene riesgos? Incerteza. Sí, tiene riesgo. Las cosas complicadas, las cosas importantes a veces suponen riesgo. Pero yo estoy bastante convencido que para los desafíos grandes que tenemos por delante, económicos, sociales, políticos, invertir en instituciones es una buena idea. No en vez de invertir en empleo, no en vez de invertir en paz social, sino que además. Constanza, esa mirada no del borrón y cuenta nueva necesariamente, sino que invertir en fortalecer, en confianza, en legitimidad de nuestras instituciones. Este camino que se inició ya hace un tiempo, que ahora en octubre tiene su primera etapa, ¿crees tú que puede ayudar a eso? Yo creo que corremos un riesgo grande en ese sentido, porque, a ver, personas como yo, por lo menos, que le habría gustado tener una tercera alternativa en el plebiscito, ¿cierto? Que era
que hubiera sido reforma constitucional a través de un Congreso Constituyente, creo que podría haber sido precisamente un mecanismo y un camino para poder legitimar las instituciones. Eso no se dio porque no hubo acuerdo, en el fondo, en el acuerdo del 15 de noviembre para eso, ¿no? Y en ese contexto uno tiene dos alternativas que son bien polarizantes. O sea, apruebo, quiero todo nuevo, ¿cierto? Quiero una nueva constitución, partir de 0 hoja en blanco más 2/3, o bien rechazo, dejar todo como está. ¿Por qué digo que yo habría votado por la tercera opción? No lo digo por un tema oportunista, sino que nosotros, varios profesores de Derecho Constitucional de distintas visiones, venimos hablando de reformas constitucionales hace años. Por eso este tema como de rechazo para reformar no necesariamente, sino que tiene que ver derechamente con el tema de legitimizar, o darle más legitimidad, ¿cierto?, a nuestras instituciones. Pero sí me preocupa mucho en el fondo que creo que como está establecido el procedimiento, es muy complejo que logremos hacer eso, ¿cierto? Pato siempre habla como de la casa de todos, bueno, y ahora la casa de todos y de todas, ¿cierto? Y el gran problema es que me parece que como está establecido el mecanismo, que es la hoja en blanco, porque independiente de que existan instituciones republicanas, etcétera, no es que vamos a mantener, sino que vamos a tener que juntar 2/3 para agregar cosas con un sistema electoral proporcional que es multipartidista, fragmentario, como se pudo ver en el panel claramente que nos antecedió a nosotros, y llegar a grandes acuerdos de 2/3 para poder agregar instituciones que precisamente nos permitan poder mantener los cimientos de una casa, como sería separación de poderes del Estado, poder de control, derechos fundamentales. Me parece que no veo, o yo no soy muy optimista en que eso se pueda lograr, ¿no? Hoy día Carlos Peña decía justamente, o ayer, decía que esto de la hoja en blanco no es tal, porque hay cosas como los derechos fundamentales que son un dato, suponemos que nadie podría oponerse. ¿Tú crees que hay riesgo de hoja en blanco? ¿Existe tal hoja en blanco o no? ¿O se parte de mínimos que vamos a estar todos de acuerdo? ¿O incluso eso es riesgo? O sea, que yo por lo menos no me interesa darle falsas tranquilidades a las personas. La vida, mira que obvio lo que estoy diciendo, la vida supone ciertos riesgos. Tenemos enormes problemas en el país. Y tenemos que elegir. Lo interesante es que no se nos juega todo en el plebiscito del 25 de octubre. Creo que hubiera sido muy malo que todo se decidiera en un momento, en una votación. Y lo que pasó, por ejemplo, con el Brexit en el Reino Unido demuestra que a problemas complejos, soluciones sencillas o binarias no son las más adecuadas, y en eso entiendo la incomodidad de algunos ciudadanos que se sienten un poco tironeados. Pero fíjate que en ese sentido yo rescato que esta sea una obra en 3 etapas, por lo menos. O sea, el 25 de octubre nos pronunciamos sobre iniciar un proceso. Sí. Pero con las reglas que ya están establecidas, Pato. Y el problema es que esas reglas son las que van a finalmente terminar condicionando eventualmente los resultados. Que esa es la preocupación al final del día, ¿no? De que los procedimientos, y por eso el reglamento de votación, por ejemplo, ahora como que se está tomando harta importancia, condiciona muchas veces los resultados y el contenido. Entonces, esas 3 etapas no están así, porque las reglas hoy día están establecidas de esa manera. Hoy día tú no es que le vayas a hacer un escrutinio a la Constitución actual para ver qué mantienes y qué no mantienes. Una Constitución que por lo demás, de hecho hoy día salía en Mercurio, ¿cierto? Ha tenido, el 70% digamos ha cambiado, ha tenido 52 reformas, todos los capítulos han sido modificados ahora con la reciente reforma del Banco Central. Entonces, finalmente el procedimiento y todas las reglas ya están establecidas. Entonces, esas 3 etapas no están así, ¿no? Déjame terminar la idea de las 3 etapas, porque es bueno que nuestros auditores a esta hora de la noche sepan que el 25 de octubre lo que hacemos es decir sí o no a un proceso. Abrir un proceso. Abrir un proceso. Es como la idea de legislar. Luego, el 11 de abril del próximo año, si gana el apruebo, de nuevo tenemos que ir a votar y elegimos convencionales. Y luego, dependiendo de qué nos parezca como ciudadanos la calidad del producto, tenemos una tercera oportunidad. Plebiscito de salida. El plebiscito de cierre, en que decimos si nos gusta o no la alternativa. Entonces, va a haber varios momentos para que los defensores de la actual Constitución y puedan hacer su argumento, puedan decir, ¿sabes qué más? Es buena esta Constitución. Y en el plebiscito de cierre van a poder compararla, no con una idea, no con un ideal que alguien puede sino con la del 80. Sino con el proyecto que salga de la convención. Sí, pero es que si lo que sale de la convención se rechaza, queda automáticamente vigente la actual. Exactamente. Por lo tanto, ese plebiscito de salida va a ser de una manera binaria entre la nueva Constitución y la actual. Con la diferencia que ahora vas a tener 2 cosas concretas que comparar. Y en ese sentido, si alguien, por ejemplo, es muy partidario de la actual Constitución, fíjate, tú tienes por lo menos 2 ocasiones para hacer su defensa. Ahora el 25 de octubre y luego
en el plebiscito de cierre contra el proyecto que resulte de la convención. Entonces, yo no quiero desdramatizar porque el plebiscito es importante. Yo no vengo hoy día, un domingo en la noche a las 11:45 a decir, no, esto no es muy importante. Esto es muy importante. Pero creo que afortunadamente se buscó un método donde no nos jugamos el todo por el todo en un acto, sino que iniciamos un proceso y yo encuentro que es bastante razonable el proceso. Lo encuentro un proceso sensato, nos da la oportunidad de corregir si sentimos que nos hemos equivocado. De hecho, hay gente que puede votar a prueba ahora en octubre. Y puede votar rechazo después, y al revés. No es tan improbable si es que encuentran que en el proceso se agarraron a las patadas los constituyentes y quedó un mamarracho de constitución porque no pudieron conversar. ¿No sería raro que algunos de la prueba hoy día digan, ¿saben qué? Rechazo al final. Eso puede pasar, pero imagínate lo que significa. Bueno, por eso mismo yo también decía que eventualmente una tercera alternativa habría sido mucho menos polarizante que lo que tenemos hoy día, porque al final lo que le estamos preguntando a la ciudadanía, aun cuando tengamos estos 3 hitos, como plantea Pato correctamente, ¿cierto?, es si quiere una nueva constitución o no. Eso es. Entonces, finalmente, es como por eso se le dice plebiscito de entrada, ¿verdad? Y la realidad es de que si vamos a invertir todo lo que vamos a invertir, tanto no solamente en recursos, digamos, que va a ser muy relevante, sino que también luego elegir a los convencionales constituyentes, con toda la inversión que eso significa, después mantener la discusión que va a ser hasta por 1 año, después el plebiscito ratificatorio, parece bastante, digamos, difícil que después de un periodo de 2 años se diga al final rechazo, ¿cierto?, esto para mantener exactamente todo como está. O sea, finalmente creo que la carga después de votar rechazo sería bastante difícil. Entonces, si bien están dados, efectivamente, como dice Pato, los distintas instancias y después tener un plebiscito ratificatorio, la realidad, ¿cierto?, que finalmente el plebiscito va a ser para ratificar lo que ya eventualmente se hizo y es muy difícil, creo yo, de que esa ciudadanía después se dé vuelta, ¿no? Constanza y Patricia, ¿ustedes van a ser constituyentes, candidatos a constituyentes? ¿Les gustaría, van a ser? A mí me gustaría. ¿Constanza? Yo creo que, o sea, independiente que yo estoy por el rechazo, ¿sí? Yo creo que no se puede restar de un proceso como este, así que de todas maneras. Me gustaría. En el evento de que ustedes, por ejemplo, perdieran, si van a unas candidaturas de ustedes, son expertos, y cada partido, cada sector tendrá su experto. Así como está el sistema electoral, está difícil. Si no quedan expertos, muchas veces nos preguntan a nosotros, oye, ¿y quién va a escribir la Constitución? ¿Qué es lo que indica este proceso que tenemos abierto hoy día, Pato y Constanza? ¿Quién la va a escribir? Porque si yo fuera constituyente, yo no tengo idea cómo partir, más que poner la fecha. Entonces, ¿qué está establecido allí para que sea algo razonable, una discusión a partir de lo que una constitución debe tener? Constanza. Bueno, a ver, igual, ese es precisamente, de hecho, parte de mi preocupación, ¿no? El hecho de que al no hacer un escrutinio, que de hecho Pato en algún minuto, por supuesto, mucho tiempo antes del acuerdo, planteaba hacer un escrutinio de repente a la Constitución actual, ¿cierto? Partamos de cero, o sea, hoja en blanco y tener que tener los 2/3 para agregar texto. Los constituyentes... evidentemente que no van a ser puros, o sea, el porcentaje minoritario van a ser expertos. ¿Por qué? Porque el sistema electoral... Ojalá haya 1, 2, 3, 4 expertos. Porque el sistema electoral está hecho en el fondo para que con los distritos que pasaron de 60 al binominal a 28, son distritos muy, muy grandes y por lo tanto vas a tener que ir acompañado en las listas de gente que tenga mucho conocimiento para que eventualmente te puedan tirar para arriba y poder salir. Sí. O sea, ese es básicamente el desafío que alguien como Pato y como yo vamos a tener, ¿no? Que no somos personas conocidas, ¿no? En ese sentido, o sea, más allá de que... Sí, pero no va a ser fácil ganar una elección. Claro, no va a ser fácil. Naturales. No quiero desmerecer. Pato Zapata, por supuesto, tiene mayor nivel de conocimiento que yo, pero mi punto es que no somos personas en el fondo que estemos o que hayamos participado tampoco en política activa en otras oportunidades, etcétera. Entonces, va a ser muy difícil. Ahora, lo que sí va a tener es un respaldo de asignaciones, los convencionales constituyentes parecido a lo que tienen los parlamentarios, y una secretaría técnica que hoy día no está muy claro todavía con cuánta gente lo va a conformar, que va a colaborar en el fondo con la convención. Pero la realidad, ¿cierto?, es que evidentemente no pueden ser puros expertos los que participen de la convención. Tampoco es la idea. Tampoco es la idea, pero sí. O sea, a ver, dos cosas. Por supuesto, el aterrizaje técnico requiere un especialista y puede ser un convencional o una convencional o puede ser el equipo de secretaría que está contemplado y ojalá sea de altísima calidad. Perdón, ¿de cada uno de los convencionales o general, una secretaría Parece que se general? está pensando en una general y no que cada uno tenga su equipo. ¿Y cómo se va a comprar esa general? Mira, una alternativa, creo yo, es que las distintas universidades pongan a disposición de este equipo y de este financiamiento a sus profesoras y sus profesores. Pero déjame decirte lo siguiente, y esto a veces... La elección de
qué universidades, cuánto van a hacer. Bueno, son todas cosas difíciles. Nadie dijo que iba a ser fácil. Exactamente. O sea, yo bienvenidas todas las dificultades porque el desafío es mayúsculo y hay que asumirla, mejor mirarla. Pero mira, esto que quiero decir, lo pienso genuinamente. No es la decisión sobre qué cosas ponemos en la Constitución no necesita haber estudiado Derecho durante 5 años. El aterrizaje técnico sí. Nuestros pequeños emprendedores o medianos emprendedores, nuestros arquitectos, nuestras arquitectas, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, pueden tener una opinión y tienen una opinión. Por ejemplo, si reconocemos a los pueblos originarios, si descentralizamos más, si tenemos más diputados o menos diputados. Luego viene la parte técnica. Entonces, yo he usado y quizá he abusado de la imagen de la casa de todos y todas. Pero cuando tú buscas una casa, Matías, es cierto que necesitas arquitecto, necesitas constructor, necesitas ingeniero. Pero saber la opinión de los que Pero ¿cuál es la casa que tú quieres? La decide la familia. Exacto. Ella es la que le dice al ingeniero, al constructor, al arquitecto, las medidas, la orientación, la luz, el color. ¿Qué casa quiere? ¿Qué casa quiere? Los habitantes de esta casa. Déjenos hacer una pausa y ya volvemos aquí en Estado Nacional. Vale. Oye, nos pilló la hora, son las 12 de la noche, 1 minuto, y le quiero agradecer a los dos constitucionalistas. Siempre nos queda corto el espacio con los expertos Patricio Zapata, Constanza Hug, pero habrá más espacios de Chile Elige, sobre todo en el canal público que tiene abiertas todas sus plataformas para discutir, hacer pedagogía, aprender y que cada uno delibere el 25 de octubre. Se perdieron una tremenda conversación y discusión que tuvimos en los fuera cortes. del aire. En la tele siempre, créannos que estuvo en la tele siempre en los cortes es lo mejor, o lo más profundo o lo más caliente. Muy bueno, Muchísimas gracias a los dos, que estén muy Gracias bien. a ti. Y a ustedes Gracias, les agradecemos y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Chao.